Y ya está con nosotros el consentido de Gente Regia, el doctor Alberto Villarreal. Bueno, del Gente Regia y de las mamis, porque en el embarazo, ¿cuántos miedos, Alberto, de que todo esté bien con nuestro bebé? Pero nosotros también tenemos mucha responsabilidad en cuanto a las vitaminas y el ácido fólico, que es el tema del día de hoy. Así es, el tema del día de hoy precisamente es eso, la importancia de los vitamínicos. Fíjate que es bien importante esto, ya que durante el embarazo, como un bebecito está creciendo y está desarrollándose, el metabolismo está muy acelerado. Entonces, ahora sí, como les digo yo a los pacientes, los bebés como quiera se sirven con cuchara grande, ¿no? Entonces, a la que dejan atrás en hemoglobina, o sea, empiezan a tener anemia, empiezan a tener deficiencias, es a la mamá. Entonces, es bien importante alimentarse bien y tener los suplementos alimenticios y suplementos vitamínicos, durante todo el embarazo, para que la mamá esté en óptimas condiciones para el momento del nacimiento y la lactancia y para que el bebé tenga su desarrollo adecuadamente. Por ejemplo, también sabemos que la alimentación es muy importante, o la nutrición. Se debe de comer un poquito más, ojo, un poquito más, no por dos, porque lo dicen somos dos, como por dos, pero no es el doble. Y un poquito más de calidad. Es un poquito más de calidad de los alimentos y 300 calorías más de las normales que se deben de consumir para que este metabolismo se lleve a cabo. La importancia, por ejemplo, que es bien famoso, muy renombrado, el ácido fólico, ¿no? ¿Por qué el ácido fólico es tan importante? El ácido fólico es importante inclusive desde el momento que se vaya a embarazar la paciente, que haberlo consumido con tiempo, haberlo consumido de 2 o 3 meses antes. Si ya lo estás planeando. Si ya lo estás planeando, o cuando menos que tu alimentación sea una alimentación bastante balanceada. Si la alimentación es balanceada y estás bien nutrida, no hay tanta deficiencia de ácido fólico. ¿Qué sucede con las deficiencias de ácido fólico? Generalmente lo que pueden llegar a provocar son algún tipo de malformaciones en los bebés, ¿no? Malformaciones en el sistema nervioso central, en el sistema del tubo neural, por ejemplo, todo lo que es la columna, el cerebro, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo llegar a tener un embarazo con una nutrición adecuada, o si estás planeando quedar embarazada, pues cuando menos 1 o 2 meses antes estar tomando una pequeña cantidad de ácido fólico, que son 400 microgramos diarios, que es lo ideal, estarlo tomando diario. Una vez quedando embarazada, tenemos que adecuar un poquito la alimentación y la dieta, aumentando esas 300 calorías, como dijimos, a la dieta, y complementar con un multivitamínico o con hierro inclusive, porque la tendencia durante el embarazo lo que hace es aumenta todo en la sangre, aumenta la cantidad de sangre y aumenta la cantidad de eritrocitos. Sin embargo, aumenta más el líquido que los eritrocitos y por lo tanto, les digo yo, como que se hace aguado el caldo de los frijoles, ¿no? Entonces se diluye la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un embarazo? Normalmente, fisiológicamente empieza a bajar la hemoglobina, lo que llamamos nosotros anemia fisiológica del embarazo. Entonces, para evitar que no es nada bueno para la mamá, porque una anemia es menos distribución de oxígeno al cuerpo, etcétera, y al momento del nacimiento, con la pérdida de sangre que tienes, ya sea parto o sea cesárea, esto se complica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una buena alimentación, tus vitamínicos desde el inicio del embarazo con hierro, con ácido fólico, más adelante, a medida que vamos avanzando. Por ejemplo, después del 4.º mes, cuando el bebé, de ahí es donde tiene un crecimiento sumamente acelerado, sus huesos empiezan a crecer, empiezan a hacerse más fuertes. Tenemos que agregar también el suplemento de calcio. Entonces, el agregar el calcio, el multivitamínico, el hierro, el ácido fólico, todo esto es sumamente importante durante toda la etapa del embarazo, y el ácido fólico ese es el que sí debemos de tomar desde inclusive antes de empezar o de lograr el embarazo. ¿Qué pasa que de repente las mujeres no toman las vitaminas o el ácido fólico? ¿Es porque sientan algún efecto secundario o es simplemente el no tener el hábito de tomarlas? Sí, pues muchas veces es porque no lo saben que lo deben hacer. En algunas ocasiones las pacientes sí sienten cierta intolerancia a los vitamínicos, o les da estreñimiento, o les da mucha acidez, muchas agruras, o dolores de cabeza, etcétera. Y esto es lo que llega a provocar que a veces lo dejen. Hay otras opciones, hay malteadas que traen los vitamínicos en una malteada que sabe un poco mejor y es más tolerable. Acérquense nada más a su médico. Es importante acercarse con una batería de estudios completa, saber qué es lo que realmente necesitan y de una u otra forma podemos llegar a ello.